Es una fiesta cada vez que vienen a casa los indios de Chactajal. Traen costales de maíz y de frijol, atados de cecina y marquetas de panela. Ahora se abrirán las trojes y sus ratas volverán a correr, gordas y relucientes. Mi padre recibe a los indios, recostado en la hamaca del corredor. Ellos se aproximan uno por uno y le ofrecen la frente para que la toque con los 3 dedos mayores de la mano derecha. Después vuelven a la distancia que se les ha marcado. Mi padre conversa con ellos de los asuntos de la finca. Sabe su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos y ríen brevemente cuando es necesario. Yo me voy a la cocina, donde la nana está calentando café. Trajeron malas noticias, como las mariposas negras. Estoy husmeando en los trasteros. Me gusta el color de la manteca, tocar la mejilla de las frutas y desvestir las cebollas. Son cosas de los brujos, niña. Se lo comen todo. Las cosechas, la paz de las familias, la salud de las gentes. He encontrado un cesto de huevos. Los pecosos son de guajolote. Mira lo que me están haciendo a mí. Y alzándose el sec, la nana me muestra una llaga rosada, tierna, que le desfigura la rodilla. Yo la miro con los ojos grandes de sorpresa. No digas nada, niña. Me vine de Chactajal para que no me siguieran, pero su maleficio alcanza lejos. ¿Por qué te hacen daño? Porque he sido crianza de tu casa. Porque quiero a tus padres, y a Mario, y a ti. Es malo querernos. Es malo querer a los que mandan, a los que poseen. Así dice la ley. La caldera está quieta sobre las brasas. Adentro el café ha empezado a hervir. Diles que vengan ya. Su bebida está lista. Yo salgo, triste por lo que acabo de saber. Mi padre despide a los indios con un ademán y se queda recostado en la hamaca, leyendo. Ahora lo miro por primera vez. Es el que manda, el que posee. Y no puedo soportar su rostro y corro a refugiarme en la cocina. Los indios están sentados junto al fogón y sostienen delicadamente los pocillos humeantes. La nana les sirve con una cortesía medida, como si fueran reyes. Y tienen los pies calzados de caites, costras de lodo, y sus calzones de manta están remendados y sucios. Y han traído sus morrales vacíos. Cuando termina de servirles, la nana también se sienta, con solemnidad, alarga ambas manos hacia el fuego y las mantiene allí unos instantes. Hablan y es como si cerraran un círculo a su alrededor. Yo lo rompo, angustiada. Nana, tengo frío. Ella, como siempre desde que nací, me arrima a su regazo. Es caliente y amoroso, pero tendrá una llaga que nosotros la habremos enconado. Esta tarde salimos de paseo desde temprano. Las criadas se lavaban los pies, restregándolos contra una piedra. Luego sacaron sus espejos con marco de celuloide y sus peines de madera. Se untaban el pelo con pomadas olorosas, se trenzaron con listones rojos y se dispusieron a ir. Mis padres alquilaron un automóvil que está esperándonos a la puerta. Nos instalamos todos, menos la nana que no quiso acompañarnos porque tiene miedo. Dice que el automóvil es invención del demonio y se escondió en el traspatio para no verlo. ¿Quién sabe si la nana tenga razón? El automóvil es un monstruo que bufa y echa humo, y en cuanto nos traga se pone a reparar ferozmente sobre el empedrado. Un olfato especial lo guía contra los postes y las bardas para embestirlos, pero ellos los esquivan, graciosamente, y podemos llegar, sin demasiadas confusiones, hasta el llano de Nicaloco. Es la temporada en que las familias traen a los niños para que vuelen sus papalotes. Hay muchos en el celio. Allí está Mario. Es de papel de china azul, verde y rojo. Tiene una larguísima cauda. Allí está arriba, sonando como a punto de rasgarse. Más gallardo y aventurero que ninguno. Con mucho cordel para que suba y se balancee y ningún otro lo alcance. Los mayores cruzan apuestas. Los niños corren arrastrados por sus papalotes que buscan la corriente más propicia. Mario tropieza y cae. Sangran sus rodillas ásperas. Pero no suelta el cordel y se levanta sin fijarse en lo que le ha sucedido y sigue corriendo. Nosotras miramos, apartadas de los varones desde nuestro lugar. Qué alrededor tan inmenso, una llanura sin rebaños, donde el animal único que trisca es el viento. Y como se encabrita a veces y derriba a los pájaros que han venido a posarse tímidamente en su grupa. Y como relinca, como relincha. Con qué libertad, con qué brío. Ahora me doy cuenta que la voz que ha estado escuchando desde que nací en esta la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya, en invierno,
venir armado de largos y agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acojonada en frío. Lo he sentido en verano, perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de miel silvestre entre los labios, y anochece dando alariados de furia. Y se remansa al mediodía, cuando el reloj del cabildo da las 12, y toca la puerta y derriba las flores, y revuelve los papeles del escritorio, y hace travesuras con los vestidos de las muchachas. Pero nunca, hasta hoy, había yo venido a la casa de su albedrío, y que quedó aquí, con los ojos bajos, porque la nana me lo ha dicho. Es así como el respeto mira a lo que es grande. Pero qué tonta eres, te distraes en el momento que gana el papalote de tu hermano. Él está orgulloso de su triunfo, y viene a abrazar mis padres con las mejillas encendidas y la respiración entrecortada. Empieza a oscurecer. Es hora de regresar a Comitán. Apenas llegamos a la casa, busco a mi nana para comunicar la noticia. ¿Sabes? Hoy he conocido al viento. Ella no interrumpe su labor y continúa desgranando el maíz, pensativa y sin sonrisas, pero yo sé que está contenta. Eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los 9 guardianes de tu pueblo. Nieblas. Marcela se detuvo jadeante. Había corrido hasta sentir que el corazón se le quebraba. No era posible correr más. Avanzó unos pasos, tambaleándose como a punto de caer desplomada. Se sentó en el filo de la banqueta, apretó los párpados con la yema de sus dedos y respiró profunda, ansiosamente. La ciudad entera, con sus ruidos, zumbaba a su alrededor martirizándola. Esa puerta, batida por un golpe de viento, esas campanadas perezosas y lúgubres, el chasquido del fuete al resellar en el anca del caballo, la insistencia irritante del mendigo y el insulto saliendo a borbotones torciendo la boca taraseada de oro de una prostituta. Doña Mercedes, repetía el zumbido, Doña Mercedes Solórzano, y Marcela perseguía ese nombre, sílaba por sílaba, letra por letra, como si al apoderarse de él entrara en posesión de lo más preciado, la noche, el sueño, la muerte. ¿Por qué Marcela no guardaba sino una imagen confusa de la violencia que había sufrido? Detrás de los gestos autoritarios y voraces de Cifuentes, a los que se resistió como lo hacen las bestias por instinto, y se resistió de manera salvaje a mordiscos, a arañazos. Marcela vislumbró algo, no lo que tantas mujeres de su condición, el orgullo de ser preferidas por un casla, no lo que otras hembras, el peligroso deleite de suscitar un deseo brutal. No, Marcela había adivinado un paraíso, la suprema abolición de su conciencia. Fue solo un instante, aflojar las manos, soltar lo que traía entre ellas, la miseria, la zozobra, entregarlo todo y quedar libre, de su cuerpo como de un planeta distante. Le llegaba un rumor doloroso, pero Marcela estaba lejos, flotando en una atmósfera densa y tibia, maternal. ¿Por qué la habían arrojado otra vez a la intemperie? Volvió en sí, rodeada de alaridos cuando la persecución mordió su calcañar, y había corrido no sabía si huyendo o regresando. Pero ¿cómo regresa, Dios mío? ¿Cómo regresa? Marcela se estremeció y maquinalmente se puso de pie. Miró a su alrededor con extrañeza. ¿Quién la condujo hasta aquí? ¿Cuánto tiempo había permanecido en este sitio? ¿Por qué? No alcanzaba a comprender, no recordaba. Tenía un propósito, volver a Chamula. Echó a andar deprisa, equivocándose hasta detenerse en el mercado. Allí sentadas en los escalones estaban las solciles. Aguardaban a Marcela, enmudecieron al verla aproximarse. Marcela se paró frente a ellas, muda también, sus ojos sobrenaban en agua turbia y sin fondo. De entre el mujerío surgió una voz que la increpaba. ¿Por qué te dilataste tanto? Ya se va a meter el sol. Por tu culpa vamos a regresar de noche. Tenía derecho a hablar. Era Felipa, la madre de Marcela. Pero Marcela no respondió. Su mutismo irritaba a la mujer. Chillando con un chillido frágil y ridículo exigía: Contesta. ¿Qué iba a contestar Marcela? Había entrado en una casa desconocida. Había ofrecido sus cántaros a una compradora desconocida. ¿Dónde está la paga? Felipe extendió la mano para recibirla, pero Marcela no tenía nada que dar. ¿Dónde está la paga? Felipa se irguió. Sus pómulos estaban amoratados de ira. Las demás asistían atónitas a la escena. Algunas desviaron el rostro, porque la desobediencia no es de buen contemplar. Felipa descendió los escalones amenazante. «Me vas a entregar ese dinero, grandísima cabrona». Esa palabra repentina, la única en español de aquella frase, restalló como un latigazo. Se alzó un puño colérico. Cayó sobre el rostro de la muchacha. El dolor se le quebró en sollozos. ¿Y qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que te robaron por andar de boca abierta? Por fin toda la energía que las horas de espera habían acumulado en el corazón de aquella mujer se descargaba en el castigo, también en la decepción. Y no solo de este día, los años de paciencia ante el infortunio, los años de sufrimiento soportados sin una queja, toda la memoria amarga que el indio adormece en la embriaguez
y la oración. Pasaba en el puño cerrado de Felipa, y cada gemido de Marcela enardecía más y más a su madre. Ya estaba bañada de sudor, ya en un calambre agarrotaba su brazo y uno no quería soltar a la víctima, hasta que una voz imperiosa la paralizó. «Déjala», era Catalina Díaz Puilja. Desde su sitio en este escalón más alto habló, y no le fue necesario más que escuchar para ser obedecida. Felipa se volvió inerme hacia Catalina, sumisos los párpados, trémula de fatiga y de aflicción. Quiso justificarse. «No merezco reproches, madrecita, tú misma lo atestiguaste. Yo le pagué a esta Marcela, pero ¿acaso ella tuvo compasión de mi cara? Mírame, yo no soy más que una pobre vieja. Mis lomos ya no aguantan el trabajo. Me duelen mucho los pies. Antes, ¿a dónde iba a ir Dios que no tuviéramos que darle de comer a nuestra boca? Pero hoy el hombre tiene el cargo. Desatiende la milpa, las deudas vienen a levantar la cosecha, y el dinero es que se barre con escoba, es que se recoge entre la basura. Ay, madrecita, ¿qué te estoy contando? Hace tiempo que la hambre me muerde aquí, entre las costillas». Lailol hizo un gesto desplicente para detener aquella catarata de lamentaciones. «¿Te estorba tu hija? Dámela, yo la voy a tener bien». Felipa no esperaba esta proposición. El desconcierto mostró desamparadas sus facciones, ensayó torpemente una excusa. «Te la diera yo, madrecita, si esta Marcela no fuera tan dejada. Pero la acabas de ver con tus propios ojos. Le robaron paga de los cántaros. Y así es siempre. Si la mandas a traer leña, te trae leña verde. Si la mandas a tortear, deja que las tortillas se tuesten en el comal. Pierde las ovejas del rebaño». Catalina sonrió ante la puerilidad de estos pretextos. «Entonces es mejor que esté conmigo y no contigo. Tú ya no tienes alientos para enderezarla. Yo sí». El tono en que Catalina había hablado era concluyente. Felipa asintió. Dijo bruscamente a Marcela: «Levántate, desde ahora vas a quedar ajenada, ya no estás en mi poder». Marcela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y fue a colocarse detrás de Catalina. Así anduvieron, así llegaron a San Juan Chamula. Los convidados de agosto. Dicen que los toreros son buenos este año, prosiguió Melina, indiferente a la respuesta de su interlocutora. Tienen que lucirse, porque últimamente no nos mandan más que sobras. Emelina depositó con cuidado la taza sobre el plato. Recordaba con una especie de resentimiento la feria anterior. No es que los toreros fueran buenos ni malos, es que no habían sido toreros, sino toreras. Habráse visto. Los hombres estaban encantados naturalmente con el vuelo que se dieron. Pero, ¿y las muchachas? Había sido una decepción, una burla. ¿Cuántas? Repasó Emelina mientras se limpiaba con cuidado la comisura de la boca. ¿Cuántas esperaron esta oportunidad anual para quitarse de encima el peso de una soltería que se iba convirtiendo en irremediable? Muchachas de los barrios, claro, que no tenían mucha honra que perder y ningún apellido que salvaguardar. Desde luego ella no, era una señorita decente, lo cual la eximía lo mismo de las tareas difíciles que los peligros a que se hallaban expuestas las otras, las de los barrios, las de las orilladas. Todos los años el señor cura lo repite en su sermón. ¿Qué se sacan por andar loqueando? Que algún extranjero de los que vienen a las ferias les tengan lástima, se las lleven a San Cristóbal y después a abusar de ellas, las dejen tiradas allá, y se regresan tan campantes como si hubieran hecho una gracia. Las debían de apalear, pero los padres, los hermanos, son unos nahuilones, unos alcahuetes. Más bien son ellas las que se encierran para disimular un poco hasta que nace su hijo. Cuando vuelven a asomar no son ni su sombra, están sosegadas como si ya hubiera pasado su corazón. Al primer toro hubo que empujarlo para que se saliera de la lid. Reculaba tercamente, acechando la oportunidad de volver a su refugio. Su pánico era tan manifiesto que contagió de él a sus adversarios, que corrían desordenadamente, dándose de encontronazos con su afán de esconderse tras los burladeros. Pasado este primer momento de sorpresa, cada protagonista asumió la actitud que le correspondía. Se hicieron simulacros, tan infortunados como ineficaces,
de las suertes que excitan la furia del animal. Pero las banderillas, las intervenciones de los picadores no hicieron más que recrudecerle su nostalgia por los toriles. Además, como todos los culpables, la bestia rehusaba mirar de frente. Ya podía el trapo rojo cubrir hasta el más íntimo de sus ángulos visuales, que siempre le quedaría el recurso de agachar el testuz y entrecerrar los párpados. Los demás ejemplares no alcanzaron cimas más altas que el primero. El público se sentía defraudado y, como siempre, comenzó a patear. Se aproximaba el clímax. Entre el alboroto de las descargas incesantes fue insinuándose un rumor, tímido, seguro, creciente, de manera que chirría, que cruje, que se rompe, que cae. Lo demás se desarrolló con los pasos sucesivos de un ritual. En la confusión del derrumbe, Concha y Emelina quedaron separadas y pugnaban por volver a reunirse, sin lograr romper la barrera de gente y escombros que cada vez las alejaba más. De pronto Emelina comenzó a sentir un mareo intenso, un sudor frío que le empapó las manos, corrió a lo largo de su espalda, le puso lívidas las sienes. Sin resistencia, fue dejándose tragar por el vértigo. Cuando volvió en sí, estaba en brazos de un hombre desconocido que la hacía beber, a la fuerza, un trago de comiteco. Emelina, que no supo si deliraba aún, cesó de hacer gestos de repugnancia y bebió con avidez un sorbo y otro más. El aguardiente le devolvía el pulso, le ordenaba los sentidos, la vivificaba. Por rojo, cubrir hasta el más íntimo de sus ángulos visuales, que siempre le quedaría el recurso de agachar el testuz y entrecerrar los párpados. Los demás ejemplares no alcanzaron cimas más altas que el primero. El público se sentía defraudado y, como siempre, comenzó a patear. Se aproximaba el clímax. Entre el alboroto de las descargas incesantes fue insinuándose un rumor, tímido, seguro, creciente, de manera que chirría, que cruje, que se rompe, que cae. Lo demás se desarrolló con los pasos sucesivos de un ritual. En la confusión del derrumbe, Concha y Emelina quedaron separadas y pugnaban por volver a reunirse, sin lograr romper la barrera de gente y escombros que cada vez las alejaba más. De pronto Emelina comenzó a sentir un mareo intenso, un sudor frío que le empapó las manos, corrió a lo largo de su espalda, le puso lívidas las sienes. Sin resistencia, fue dejándose tragar por el vértigo. Cuando volvió en sí, estaba en brazos de un hombre desconocido que la hacía beber, a la fuerza, un trago de comiteco. Emelina, que no supo si deliraba aún, cesó de hacer gestos de repugnancia y bebió con avidez un sorbo y otro más. El aguardiente le devolvía el pulso, le ordenaba los sentidos, la vivificaba. Mujer que sabe latín. La mujer y su imagen. Así la mujer, a lo largo de los siglos, ha sido elevada al altar de las deidades y ha aspirado el incienso de los devotos, cuando no se le encierra en el gineceo, en el harén a compartir con sus semejantes el yugo de la esclavitud, cuando no se le confina en el patio de las impuras, cuando no se le marca con el sello de las prostitutas, cuando no se le doblega con el fardo de la servidumbre, cuando no se le expulsa de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria. Esta ambivalencia de las actitudes masculinas no es más que superficial y aparente. Si las examinamos bien, hallaremos una indivisible y constante unidad de propósito que se manifiesta enmascarada de tan múltiples maneras. Supongamos, por ejemplo, que se exalta a una mujer por su belleza. No olvidemos entonces que la belleza es un ideal que compone y que impone el hombre, y que, por extraña coincidencia, corresponde a una serie de requisitos que, al satisfacerse, convierte a la mujer que los encarne en una inválida. Si es que no queremos exagerar declarando, de un modo mucho más aproximado a la verdad, que en una cosa. Son feos, se declara, los pies grandes y vigorosos, pero sirven para caminar, para mantenerse en posición erecta. En un hombre, los pies grandes y vigorosos son más que admirables, son obligatorios, pero
En una mujer, hasta los más cursis trovadores locales se rinden ante el pie chiquito de un alfiletero. Con ese pie, que para que no adquiera su volumen normal, se vende en la China de los mandarines y no se somete a ningún tipo de ejercicio en el resto del mundo civilizado. No se va a ninguna parte, que es de lo que se trataba, evidentemente. La mujer bella se extiende en un sofá, exhibiendo uno de los atributos de su belleza, los pequeños pies, a la admiración masculina, exponiéndolos de su deseo. Están calzados por un pequeño zapato que algún fulminante dictador de la moda ha decretado como expresión de elegancia y que posee todas las características con las que se define un instrumento de tortura. En su parte más ancha aprieta hasta la estrangulación. En su extremo delantero termina en una punta inverosímil a la que los dedos tienen que someterse. El talón se prolonga a merced de un ángulo estilete que no proporciona la base de sustentación suficiente para el cuerpo, que hace precario el equilibrio, fácil la caída, imposible la caminata. Pero ¿quién, si no las sufragistas, se atreven a usar estos zapatos cómodos, que representen las leyes que respete las leyes de la anatomía? Por eso las sufragistas, en justo castigo, son únicamente ridiculizadas. Se elabora entonces una moral muy religiosa y muy compleja para preservar a la ignorancia femenina de cualquier posible contaminación. Mujer es un término que adquiere un matiz de obscenidad y por lo tanto no debería cesar de utilizarlo. Y por eso deberíamos de cesar de utilizarlo. Tenemos a nuestro alcance muchos más decentes, como dama, señorita y, ¿por qué no?, hada del hogar. Una dama no conoce su cuerpo ni por referencias, ni a través del tacto, ni siquiera de vista. Una señora, cuando se baña, si es que se baña, lo mantiene cubierto con alguna pudorosa túnica que es obstáculo de limpieza y también de la perniciosa y vana curiosidad. Monstruo de un laberinto, monstruo de su laberinto, la señorita se extravía en los meandros de una intimidad caprichosa, imprescindible, regida por unos principios que el otro conoce hasta el punto de localizar y denominar con de la perniciosa y vana curiosidad. Monstruo de un laberinto, monstruo de su laberinto, la señorita se extravía en los meandros de una intimidad caprichosa, imprescindible, regida por unos principios que el otro conoce hasta el punto de localizar y denominar con exactitud cada sitio, cada recodo, y de predicar la utilidad, sentido y delimitaciones de cada forma. La señorita se desplaza a tiendas en su anatomía. La señorita se desplaza a tiendas en su anatomía, de la que tiene nociones equivocadas y desemboca con sorpresa, con terror, con escándalo, en pasadizos oscuros, en sótanos cuyo nombre es un secreto de el otro, y no acierta, no debe acertar, ni con la figura que la contiene, ni con el funcionamiento de lo que le sirve de habitáculo, ni con la salida al campo abierto, a la luz, a la libertad. Esta situación de confinamiento que se llama por un común inocencia o virginidad es susceptible a prolongarse durante varios años y a veces durante la vida eterna. La osadía de indagar sobre sí misma, la necesidad de hacerse consciente acerca del significado de la propia existencia corporal, o la inaudita pretensión de conferirle un significado a la propia existencia espiritual, es duramente reprimida y castigada.
por el aparto social. Este ha dictaminado de una vez y para siempre que la única actitud lícita de la feminidad es la espera. Por eso, desde que nace una mujer, la educación trabaja sobre el material dado para adaptarlo a su destino y convertirlo en un ente moralmente aceptable, es decir, socialmente útil. Así se le despoja de la espontaneidad para actuar, se le prohíbe la iniciativa de decidir, se le enseña a obedecer los mandamientos de una ética que le es absolutamente ajena y que no tiene más justificación ni fundamentación que la de servir a los intereses, a los propósitos y a los fines de los demás. No vamos a dejarnos atrapar en la vieja trampa del intento de convertir, por un conjuro silogístico o mágico, al varón mutilado, que es la mujer, según Santo Tomás, en varón entero. Más que bien, vamos a insistir en otro problema, el de que, pese a todas las técnicas y tácticas y estrategias de domesticación usadas en todas las latitudes y en todas las épocas por todos los hombres, la mujer tiende siempre a ser mujer, a girar en su órbita propia, a regirse de acuerdo con un peculiar, intransferible, irrenunciable sistema de valores, con una fuerza a la que no doblega ninguna coerción, con una terquedad a la que no convence ningún alegato, con una persistencia que no disminuye ante ningún fracaso. La mujer rompe los modelos que la sociedad le propone y le impone para alcanzar su imagen auténtica y consumirse en ella. Para elegirse a sí misma y preferirse por encima de los demás, se necesita haber llegado vital, emocional y reflexivamente a lo que Sartre llama una situación límite. Situación límite por su intensidad, su dramatismo, su desgarradora densidad metafísica. Monjas que derriban las paredes de su celda, como Sor Juana y la portuguesa. Doncellas que burlan a los guardias de su castidad. Para asir el amor, como Malibea. Enamoradas que saben que la abyección es una máscara del verdadero poderío y que el dominio es un disfraz de la incurable debilidad, como Dorotea y Amelia. Casadas a las que el aburrimiento lleva a la locura, como Ana de Osores, o al suicidio, como Ana Karenina, después de pasar infructuosamente por el adulterio. Casadas que con fría deliberación destruyen lo que les rodea y se destruyen a sí mismas, porque nada les está vedado, puesto que nada importa, como Eda Gabler, como la marquesa de Marteul, prostitutas generosas como la Pintada, ancianas a quienes los años no han añadido hipocresía como Celestina, amantes cuya impetu sobrepasa su objeto como todas, cada una a su manera y en sus circunstancias niega lo convencional, hace estremecerse los cimientos de lo establecido, para de cabeza las jerarquías y logra la realización de lo auténtico. La hazaña de convertirse en lo que es hazaña de privilegiados, sea el que sea su sexo y sus condiciones, exige no únicamente el descubrimiento de los rasgos esenciales, bajo el husicate de la pasión, de la insatisfacción o del hastío, sino sobre todo el rechazo de esas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer en las cerradas galerías donde su vida transcurre. Hacer trizas esa fácil compostura de la facción y de las acciones, arrojar la fama para que osen los cerdos, afirmarse como instancia suprema por encima de la desgracia, del desprecio y aún de la muerte. Tal es la trayectoria que va desde la soledad más estricta hasta el total aniquilamiento. Pero hubo un instante, hubo una decisión, hubo un acto en que la mujer alcanzó a conciliar su conducta con sus apetencias más secretas, con sus estructuras más verdaderas, con su última sustancia, y en esa conciliación su existencia se insertó en el punto que le corresponde en el universo, evidenciándose como necesaria y resplandeciente de sentido, de expresividad y de hermosura. Álbum de familia, lección de cocina. La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Fijándose bien esta nitidez, esta pulcritud carece del exceso deslumbrador que produce escalofríos en los sanatorios. ¿O es el halo de desinfectantes, los pasos de goma de las afanadoras, la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte? ¿Qué me importa? Mi lugar está aquí, desde el principio de los tiempos he estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Kuche, Kinder, Kirche.
Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. ¿Cómo podría llevar al cabo labor tan ímproba sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? En un estante especial, adecuado a mi estatura, se alinean mis espíritus protectores, esas aplaudidas equilibristas que concilian en las páginas de los recetarios las contradicciones más irreductibles, la esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celebridad y la suculencia. Con sus combinaciones infinitas, la esbeltez y la economía, la celeridad y el aspecto vistoso, la suculencia y... ¿Qué me aconseja usted para la comida de hoy? Experimentada ama de casa, inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados. Abro un libro al azar y leo La cena de Don Quijote, muy literario pero muy insatisfactorio, porque Don Quijote no tenía fama de gourmet sino de despistado, aunque un análisis más a fondo del texto nos revela, etcétera, etcétera, etcétera. Ha corrido más tinta en torno a esta figura que agua debajo de los puentes. Pajaritos de centro de cara. Esotérico. ¿La cara de quién? ¿Tiene un centro la cara de algo o de alguien? Si lo tiene, no ha de ser apetecible. Abro el compartimiento del refrigerador que anuncia carnes y extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. La disuelvo en agua caliente y se me revela el título sin el cual no habría identificado jamás su contenido. Es carne especial para asar. Magnífico. Un plato sencillo y sano. Como no representa la separación de ninguna antinomía ni el planteamiento de ninguna aporía, no se me antoja. Y no es solo el exceso de lógica el que me inhibe el hambre, es también el aspecto, rígido por el frío, es el color que se manifiesta ahora que he desbaratado el paquete. Rojo, como si estuviera a punto de echarse a sangrar. Del mismo color teníamos la espalda, mi marido y yo después de las orgiásticas asoleadas en la playa de Acapulco. Él podía darse el lujo de portarse como quien es y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc con el suplicio cuando dijo: «Mi lecho no es de rosas», y se me volvió a callar. Boca arriba soportaba no solo mi propio peso, sino el de él encima del mío. La postura clásica para hacer el amor. Y gemía, de desgarramiento, de placer. El gemido clásico, mitos, mitos. Lo mejor, para mis quemaduras al menos, era cuando se quedaba dormido, bajo la yema de mis dedos, no muy sensibles por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir, el nylon de mi camisón de despojada resbalaba en un fraudulento esfuerzo por parecer encaje. Yo jugueteaba con la punta de los botones y esos otros adornos que hacen parecer tan femenina a quien los usa, en la oscuridad de la alta noche. La albura de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizás alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora están vencidos por la fatiga. Unos párpados que se cierran y he aquí, de nuevo, el exilio. Una enorme extensión arenosa, sin otro desenlace que el mar cuyo movimiento propone la parálisis, sin otra invitación que la del acantilado al suicidio. Pero es mentira, yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña. Soy el reflejo de una imagen en un cristal. A mí no me aniquila la cerrazón de una conciencia o de otra conciencia posible. Yo continúo viviendo con una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen. Ya de ríos sin peces esto he sido, y revestida voy de espuma y hielo. Ahogado y roto llevo todo el cielo, y el árbol se me entrega malherido. A 2 orillas de dolor uncido va mi caudal a un mar de desconsuelo. La garza de su estero es un alto vuelo, y adiós, y breve sol desvanecido. Para morir sin canto y ciego, avanza mordido de vacío y de añoranza. Ay, pero a veces hondo y sosegado se detiene y recibe la hermosura con un leve temblor maravilloso. Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ningún otro hiero en olvido.
Una ausencia a veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos. Y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, ciervo con una flecha en el ijar, que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen se vuelve antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. Revelación. Lo supe de repente. Hay otro. Y desde entonces duermo solo a medias y ya casi no como. No es posible vivir con ese rostro que es el mío verdadero y que aún no conozco. Se habla de Gabriel. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, extendiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve, de soledad. De yo mirando tras de un vidrio, quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Poesía no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Poesía no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio, entre opuestos testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero entre nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, le juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente, cómo dar el zarpazo y último que aniquile de modo inapelable y para siempre. Destierro, hablamos de la lengua de los dioses, pero era también nuestro silencio, igual al de las piedras. Eran el abrazo del amor en el que se unían el cielo con la tierra. No estábamos solos, sabíamos el lenguaje de cada uno y el nombre de todos. Ay, y nos encontrábamos como las muchas ramas de la ceiba se encuentran en el tronco. No era como ahora, que parecemos aventadas nubes y dispersadas hojas. Estamos entonces cerca, apretados, juntos, no era como ahora. Los dioses, quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga y alzamos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos, caminamos,
fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos.